Muy bien, Tonatiu. Buenas tardes a toda la audiencia de La Hora del Campo, Radio Fórmula. Estamos aquí desde Guadalajara transmitiendo en su programa La Hora del Campo desde la frecuencia 790 AM de Radio Fórmula, como les mencionas. Este es su programa La Hora del Campo. Soy su servidor Hugo Rangel. Tonatiu Quiñones aquí en la conducción compartida. Tonatiu, buenas tardes. Compartida contigo, Hugo, buenas tardes. Saludos a todos los que están desde La Hora del Campo. Saludos Fernando, nuestra visita. Buenas tardes. Aquí tenemos a Pedro Garín está de este lado. Hola. Y te robé la parte porque está luz acá. Sí. Nosotros estamos en Radio Fórmula. Gracias a todos. Saludos a nuestra audiencia. Pues sí, estamos haciendo pruebas aquí con cámaras. Tonatiu está utilizando un nuevo equipo tecnológico. Bueno, porque ya sabemos que este programa lo estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de la plataforma de Face en agro21.net, pero también en la liga de la estación de la 790 de AM de Radio Fórmula. Y también en la plataforma del portal en agro21.net. Ahí estamos transmitiendo el audio. Así que, pues, un programa más. Como lo hemos estado comentando en los diferentes programas anteriores, pues hemos hecho eco a las preguntas, sugerencias que nos han formulado nuestros seguidores, los seguidores de las redes, pero también la audiencia del programa. Y pues el tema de las berries ya hemos tenido anteriormente algunas reflexiones, algunos análisis de uno de los cultivos que cada vez pues va atrayendo el interés de los productores en incursionar en este agronegocio, y como otros temas que hemos llevado ustedes en el transcurso de los programas. Y hoy vamos a tener aquí la presencia de un destacado conocedor desde el punto de vista técnico de este gran producto que son las berries. Me refiero a Orlando López del grupo Neoval Agriberries. Orlando, pues muy buenas tardes y gracias por tu participación aquí en el programa. Saludos a todos. Tonatiu, Hugo, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estamos con mucho gusto de participar nuevamente en el programa. Sí, claro, y a todos Omar Rosas de Agriberries, que no estuvo hoy, pero bueno, que aquí pues, hablando, pero conocedores los dos del tema, ¿no? Y creo que es muy importante platicar sobre las berries. Yo ahorita tuve la oportunidad de estar en el Greentech, y pues hay muchas cosas interesantes. Greentech, dile a la audiencia qué es Greentech. El Greentech es una exposición tecnológica allá en Querétaro, principalmente organizada por la Embajada de Holanda, de países, originalmente Greentech es de origen holandés, de los productores holandeses que viven en América. Somos ya América Latina, pero México es la base, Querétaro es la base, y trae mucha tecnología, principalmente tecnológico, desarrollo. Por ahí me encontré otros AgroStars, me encontré a Joel de SMEAP, me encontré a Chuy Arevalo, de Intagri, y muchos amigos por allá, Armando Hertz de Ispatec, pues mucha gente que está muy interesada en tecnológico. Creo que es una expo diferente. Ya tendremos ahí en Agro 21, pondremos una reseña porque se me hace que es muy interesante, muy elegante, es muy diferente a las demás expos, me gustó mucho esa parte, y sobre todo que hay muchas opciones tecnológicas. Pero de berries no hay tanto, y es que vamos a platicarlo el día de hoy, ¿no? Sí, y creo que exacto. Sí, hay una gran oportunidad de aprender del tema, ¿no? Una gran oportunidad, como siempre, en los proyectos agronegocios. Antes de entrar en materia, bueno, queremos transmitir los saludos. Nos han pedido que les mandemos saludos en estos días, y va para Adriana Flores. Ella está organizando el evento de chiles picosos para el 24 de mayo, allá por los rumbos de San Pancho, en Guanajuato, un evento al aire libre de producción de chiles. A Octavio Béjar, de la empresa Probioagro, a Ana Rosa Jiménez, de Fertexa, Fertilizantes Tecnificados de Zapopan. Va también un saludo hasta Cumal, Quintana Roo, Armando Elizalde, Alberto Camberos también de Intagri, a nuestra colega, compañera, partner, Tarsila Zárate de Financiera con Sede, que ella pues ha estado también conduciendo programas aquí, a Omar Rosas de Neoval Agriberries, hasta Jocotepec va este saludo, a Berta Graciano hasta Portland, Oregon, y a Norma Rocío, ella está aquí en Zapopan, más cercano. Así que, Orlando, pues entremos en materia. Muy bien. El panorama de las berries. Primero, en términos generales, una refrescada para nuestra audiencia, las berries. ¿Qué significa este producto desde el punto de vista de agronegocio, pero también de las oportunidades para que la gente consuma este maravilloso producto? Bien, sí. Mira, últimamente pues es un cultivo o un grupo de cultivos, porque siempre hablamos de las berries, y es por la razón de que
como grupo incluye 4 grandes cultivos. En este caso hablamos de arándanos, fresas, frambuesas, zarzamoras. Y son productos que no solamente por su sabor, que son muy, muy ricos, muy deliciosos, hay variedades que son muy dulces también. Algunos de estos cultivos también tienen un valor nutricional y de antioxidantes muy importante, como el caso del arándano, que eso es lo que ha hecho que particularmente el arándano se haya expandido muy rápidamente a través del mundo. Y eso pues ha hecho que trasciendan fronteras. Así fue como en nuestro país también se establecieron estos 4 cultivos y se desarrollaron muy ampliamente, porque al existir una demanda a nivel internacional muy grande, muy importante, evidentemente nosotros al estar al lado de uno de los países más consumidores de estos productos como Estados Unidos, pues evidentemente jugamos un papel muy importante en abastecer a este mercado de manera muy continua. Y sobre todo porque también se logró en algún momento establecer una metodología de producción de las berries que se pudiera hacer a contraestación, es decir, producir cuando Estados Unidos no puede producir este tipo de productos. Y eso es lo que hizo que con mayor ahínco crecieran estos cultivos en nuestro país. Actualmente estamos hablando de una superficie de alrededor de 60,000 hectáreas a nivel nacional, en donde ya no solamente es Occidente el principal protagonista, ¿no? Que era prácticamente Michoacán, Jalisco. Hoy en día vemos proyectos muy grandes en Sinaloa, en el Bajío, en Guanajuato, Querétaro, Puebla. Hay gente incursionando ya en Chihuahua, también en Chiapas. Y eso pues le ha abierto muchas fronteras, ¿no? al cultivo como tal o a los cultivos. Sí. Y ha permitido que también se haga una mejora importante en términos de generar empleo en lugares donde antes, en la parte agrícola, no había este tipo de oportunidades. Sí, es interesante cómo han permeado y la importancia que tienen las berries, tanto como mercado como productivo. Creo que ahorita ya México se convirtió en gran productor, ya rebasó a otras producciones de otros mercado. Creo que es una de las agroindustrias más fuertes y sobre todo, como dicen, cosas muy ricas. Principalmente creo que saludables, 100%. Y además también que los métodos productivos, Orlando, creo que es bien importante cuál es la filosofía de producir berries, ¿no? Que bueno, que se llega a productos sanos, cuidando mucho el fruto, sin que se vaya a contaminar, que se maneje mucho el término de sostenibilidad, y aparte que creo que son de los más comprometidos que hay con las certificaciones, ¿no? Sí, absolutamente. Es un gran oro rojo que hay que cuidar, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Y sobre esto, ¿cómo es que empieza un productor a pensar en producir berries? O sea, ¿sabes que voy a empezar a producir berries? ¿Es complejo? ¿Es sencillo? ¿Es todo un proceso? ¿La curva de aprendizaje es larga? ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, la curva de aprendizaje sí efectivamente puede ser larga si la gente no busca informarse primero, ¿no? Y el principal punto de partida es poder acercarse a una comercializadora, porque actualmente las comercializadoras, muchas de ellas son propietarias de las variedades de cada uno de estos cultivos que se producen, y por lo tanto ellos son los que entregan cierta licencia por una determinada cantidad de hectáreas a producir a cada agricultor. ¿Te refieres a la planta en sí? Así es, a la planta. Ellos les entregan la planta para un cierto nivel de superficie y cierto apoyo en algunos momentos también con cierto nivel de infraestructura, como podría ser el riego, cierto financiamiento para túneles y otro tipo de herramientas que se necesitan. Adicionalmente a eso, necesitan conocer del cultivo, y muchas veces eso es lo que no se sabe, porque actualmente están surgiendo cada vez nuevas variedades con diferentes comportamientos, nuevas características, nuevos mercados o nuevos requerimientos de manejo y nutricionales también. Y a la par de esto, pues también viene evolucionando todo lo que es plagas y enfermedades que pueden incidir negativamente en el buen desempeño de los cultivos. Y si el productor no conoce de este tipo de temas, hay proyectos que en el pasado hemos comentado aquí, hay proyectos que podrían nacer muertos por el hecho de no conocer toda esta parte y diseñar todo un plan previo al establecimiento del cultivo de cómo lo vas a llevar adelante en toda la temporada. Y sobre todo, Tonatiuh, el tema es cómo el origen de la producción en campo se da con productores que históricamente se dedicaban a diversos cultivos diferentes a ellos. Entonces, adaptarse implica también los retos
de conocer, pero sobre todo Así vincularte es. con la industria, ¿no? Sí, mira, sobre todo porque los cultivos de berries son muy dinámicos y necesitan de una atención muy continua, son plantas muy delicadas, en el sentido de que si te invade una plaga o una enfermedad y tú no la identificas oportunamente y empiezas a trabajar sobre su control, en términos de un mes se podría acabar tu cultivo por causa de una plaga o de una enfermedad que pudiera ser muy agresiva. Y este año en particular lo hemos estado notando más por el hecho de que cada vez los cultivos tienen mayores niveles de estrés. Y eso incide negativamente también en el comportamiento del cultivo. Entonces son puntos críticos muy importantes a cuidar. Sí. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que han encontrado ahorita que los traen achaques al productor? Yo sé tanto de insectos, de hongos, bacterias, qué tan propenso es y qué tantos problemas podría tener el productor, ¿no? ¿Qué tan fuerte es esto? ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, mira, hablando de enfermedades puntualmente, este año enfermedades de hongos de la madera fueron muy sobresalientes, y con un nivel de incidencia muy alto, sobre todo en zarzamoras y en arándanos, que también son muy sensibles a este tipo de enfermedades. Y el detalle es que no es solamente un patógeno el que genera esta enfermedad, a veces es un grupo de patógenos. Un consorcio, ¿no? Exactamente. Que pueden ser varios, y si no los identificas bien oportunamente en un laboratorio, tú podrías estar aplicando un producto para controlarlo, sin embargo no lograr el efecto de control, porque no has identificado cuál es el hongo. Hongos de la madera. Y por otro lado, problemas como peronóspora, que es otro hongo que también incide mucho en daños, pero que llega hasta el daño hasta la fruta, en donde tú puedes ver que se deshidrata el fruto y se puede llegar a abrir y generar una especie de dobles frutos. Y eso pues ya le hace perder sus cualidades de calidad para la venta en la industria. Orlando, formas parte de un equipo de especialistas con amplísima experiencia que conforman el grupo de Agriberries, técnicos que han tenido su paso por empresas comercializadoras. Hay una pregunta, me voy a salir un poco del tema que planteaba Tonatiuh. Ahí dice una persona que ha observado, Javier se llama, la producción de berries en suelo, pero luego que habla de por qué se habla de macetas y también de bolsas. Y me quiero pensar que se está refiriendo al proceso productivo y control. Sí, mira, bueno, como todo cultivo, las berries también empezaron a desarrollarse en un esquema de cultivo en suelo. Sin embargo, en la medida que estos cultivos empiezan a expandir, empieza a haber escasez de buenos suelos, de suelos de buena calidad para que la planta se pueda adaptar rápido y crecer adecuadamente. Entonces empiezas a encontrar situaciones de suelos donde ya no hay las condiciones óptimas de pH, de nutrientes, etcétera, de lo que necesita el cultivo para crecer. Un desgaste ahí que se va dando, ¿no? Exactamente, sí, porque la planta ya no puede nutrirse adecuadamente. Y los suelos en ese sentido se empiezan a volver una limitante. ¿Qué se empezó a hacer en ese sentido para evitar el problema de suelos de mala calidad? Fue llevar los cultivos a la bolsa o a las macetas, porque ahí yo puedo poner un sustrato que yo lo elijo muy bien, lo diseño de tal manera que tenga las condiciones necesarias para la planta en términos de calidad de aireación, incluso hasta de textura del sustrato para que crezcan adecuadamente las raíces. Y eso hace posible que tú puedas producir en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de la tierra continental, porque ya no necesitas un cierto tipo de suelo. Ya tú le creas el espacio a las raíces para que crezcan adecuadamente. Y por eso es que últimamente el crecimiento, no solamente aquí en nuestro país, ¿no?, sino en todos los países que han ido creciendo mucho en berries, muchos de ellos lo están haciendo en macetas o en bolsa. Sí, y también creo que, sobre todo arándano, fresa, y frambuesas. Y frambuesas ya están creciendo. La zarzamora todavía como que es más arbustiva y de suelo, ¿no? Y eso, bueno, ya aprendí bastante bien. Y por eso bien. Al doctor Castillo le escuché que... Ya te vamos a contratar en Agriberries. No, hombre, que hay mucho trabajo, yo sé que no. Pero creo que es importante ver que la sostenibilidad, ¿no? O sea, también es importante porque si tú llegas y pones una infraestructura y que uno de los gastos más fuertes es el agua y el fertilizante, pues quieres que se aproveche, ¿no? Entonces el uso de macetas y bolsas, como dice Hugo, trae la ventaja de que la planta puedes controlar mucho mejor la humedad, ¿no? Y también que los sustratos pues tienen
no, son inertes, o sea, no tienen ningún tipo de interacción con la planta y eso le da una ventaja para absorción o sea, controla la nutrición, ¿no? Creo que eso es lo que entendí, ¿no? Mira, curiosamente, lo que mencionas de que los sustratos son inertes, a veces es algo que la gente llega a pensar. Y últimamente lo que más se está utilizando es fibra de coco como sustrato para las macetas y las bolsas. Y aquí hay una situación. La fibra de coco usualmente suele ser muy salina y hay que hacerle un proceso previo de lavarla y demás. Eso nos lleva a la situación de que no es inerte, hay que procesarla. Y cuando eso se desconoce y no se hace previamente, a veces hay errores en la plantación también, porque ponemos a la plantita en una condición muy salina. Sí, no, las sales hace mucho daño. Y les hace mucho daño, porque estamos poniendo un bebé prácticamente ahí en una condición salina, ¿no? Entonces, sí es muy importante señalar eso, que el sustrato no es inerte, hay que acondicionarlo previamente, incluso a nivel de textura y de mezclas que debe de tener en ciertas proporciones, para que funcione adecuadamente. De lo contrario, puedes tener situaciones de que en cierto tipo de texturas del sustrato puedes acumular sales que luego no vas a poder lavar tampoco. Y eso también cuenta mucho a la hora de los riegos y la nutrición. Y también tienen caducidad el acumulamiento, ¿no? Sí, además sí. que también, bueno, y también se van degradando también. No recuerdo la historia de los sustratos de coco, esto, antes ni quienes hiciera caso, no los tenían en la mente, ¿no? Pero de que empezaron a utilizarlos, se lavaron y todo esto, resultó que es una muy buena opción. Y se creó una industria, la industria del coco, y sobre todo en Asia, ¿no? En Sri Lanka y en Tailandia, que son los principales productores de palma de coco y coco, que la mandan a América. Y pues, bueno, lo que vi ahorita en el Green Tech, que hay mucha opción de empresas que te venden fibra de coco y N cantidad, pues vi unas 20 empresas, fue poco, ¿no? Pero me llama mucho la atención que ahora pues ya es una realidad. Y como he escuchado a varias personas que dedican a ese tema, que dicen que ya es mucho más fácil pensar en una buena fibra de coco, como tuvimos aquí a Greenhouse, a el que estaba con nosotros, que ven este tema ya como algo que les conviene, ¿no? Que es mucho más eficiente. Y más bondadoso para el entorno también medioambiental. Sí, ¿no? claro. Sí. Sí. Y también cuando desechan la fibra de coco, pues puede ser mucho más fácil composteable, ¿no? Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Sí, pero lo que es un hecho es que, punto número 1, no son inertes los sustratos, hay que acondicionarlos muy bien y sí se pueden ir degradando con el tiempo. Y eso también hay que considerarlo porque en términos de manejo a la larga, una plantación que quieres tener durante 5 a 10 años produciendo, va a tener problemas con ese proceso de degradación del sustrato. Hay que irlo reacondicionando o bien cambiar de plantación en el momento que se considere oportuno. ¿Cómo van avanzando las tecnologías en todas las prácticas? Y yo recuerdo que entre 1996 al 2000, 3 años seguidos, me tocó participar con un grupo de emprendedores en la organización de un ciclo de conferencias para producción en invernaderos. Era todavía incipiente y se hablaba mucho en aquel entonces de un suelo pit moss, no tanto del sustrato de ese sustrato. Fíjate cómo ha ido evolucionando eso. Ahora, hay también una pregunta que me dejan previa ahorita a la entrevista. Se habla mucho de la hidroponía en producción, por ejemplo, urbana, más doméstica, pero la hidroponía de producción intensiva también funciona. ¿Qué diferencias hay en eso, Orlando? ¿Cuál es la diferencia? Que es a mayor escala, ¿no? Comparado con algo más doméstico. Y que sí hay que tener personal muy bien entrenado, porque aquí hay que estar midiendo parámetros muy específicos que no pueden variar mucho. Es decir, parámetros como conductividad eléctrica, pH, los niveles de nutrientes se tienen que estar monitoreando continuamente. Y como les decíamos en un programa anterior, el padre de la calidad decía esto, ¿no? De que en Dios confiamos, los demás traigan datos. O sea, quieres mantener bien tu cultivo, tienes que estar midiendo continuamente, porque cuando algo sale mal o el cultivo se desvía del comportamiento que tú quieres tener para una buena producción, tienes que saber qué fue lo que falló. Y en eso nada más te ayudan los datos. Y en hidroponía es muy importante, siempre estar monitoreando continuamente el cultivo. Sí, y hablamos que berries, yo creo, ahorita está en una etapa de media tecnología. Pero ya hay alta tecnología, aplicada industrialmente hablando, porque hablamos que en Europa sí hay superinvernaderos cerrados, pero en México está habiendo
este repunte de la tecnología, ya más adelante platicaremos de las cosas que vimos, y yo ya veo cosas bien interesantes, o sea que de verdad te quedas con el ojo cuadrado de hasta dónde va a llegar la tecnología en el agro, porque hablamos ya de inteligencia artificial, de machine learning y todo esto en la aplicación de las berries, que ya están al alcance de la mano de cualquier productor, que obviamente hay que ser muy cuidadoso con lo que estamos viendo, sensores y sobre todo los algoritmos de inteligencia artificial que se van a emplear para la producción, sobre todo de berries, están impresionantes. Entonces me parece que es un gran camino, ¿no? Sí, así es, y sobre todo porque, mira, comentábamos hace un rato, parte del seguimiento del cultivo tiene mucho que ver con pronosticar cuánto vas a ir cosechando cada semana para hacer tus entregas a las comercializadoras. Y eso pues sirve con fines también de planificar logística en cuanto a materiales de empaque, camiones, barcos, etcétera, todo lo que implica hacer llegar el producto a destino. Y en esa parte de hacer los pronósticos, pues hay que contar. Y tienes que contar frutos, estructuras, plantas, etcétera. Y muchas veces todo esto depende de la cantidad de mano de obra que tenemos disponible, que a veces escasea en algunos ranchos, ¿no? En esa parte el uso de sensores nos va a ayudar mucho porque va a simplificar mucho el trabajo y tal vez sea con un mayor grado de precisión, porque ahorita tenemos esa situación de que de repente tú pronosticas vamos a cosechar 1000 kilos en una semana y de repente cosechas 500, o al revés, pronosticas 500 y te salen 2000 y ya te empieza a generar un desorden y conflictos con tu comercializadora y demás, ¿no? Hasta con tu propia gente. Y también que el tema importante de que los sensores te hacen más eficiente. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es donde estamos manejando el tema. Digo, bueno, pues, soy médico, te hace ser más sostenible y más eficiente. Quiere decir que, por ejemplo, a ustedes, a los agrónomos, los sensores les dan la forma de poder maximizar el uso de agua, de fertilizante y poder hacer predicciones, ¿no? Y saber qué está haciendo mal, ¿no? Sobre todo si estoy regando bien, si no estoy regando. Por ejemplo, me toca el caso de un amigo que decía él que puso sus primeros sensores y se dio cuenta que no le regaban el domingo. Los regadores no le regaban. Le digo, oye, pero no me regaste. No, sí, ingeniero. No te hagas. Sí, aquí vienen están los datos, ¿no? O sea, y como dices tú, tráiganme los datos. Ahí es cuando ya te das cuenta. Dices, no, tú no me estabas regando. O a lo mejor me tocó a mí un caso en otro cultivo que el productor regaba de más. Y eso es, regar de más es tirar el dinero. Estás regalándolo. O sea. Absolutamente. Sí, y eso es bien interesante, ¿no? O sea, que creo que eso te da una ventaja como productor y poder tener tecnología aplicada al agro, ¿no? Sí. Orlando, fíjate que en este sentido hemos tenido la oportunidad de observar la trayectoria que ha venido haciendo la asociación que se llama Neberris, que integra pues alrededor de 40 grandes empresas que son las comercializadoras, que de hecho son los tractores de la industria, los que comercializan. Y en estos años hemos conversado bastantes ocasiones con el ingeniero Juan José Flores, es el director de esa gran institución. Y en el transcurso del tiempo, además que lo hemos publicado en el periódico Agro Rural, pues él siempre está observando todo el comportamiento del mercado, el crecimiento de los productores, como tú ahorita lo has mencionado, los estados que no nos imaginamos que iban a estar ahí, y países ahora que pues, están en este rol. Todo esto lo comento porque pues tú te has especializado, has estado en Perú, has estado en Chile. Chile, para mi gusto, fue tanto su gente como algunas empresas de aquel país, pues como que pudiéramos ir los impulsores de esta actividad aquí hablando de Jalisco. Y hablando de Jalisco hablamos de regiones como el sur, como Ciudad Guzmán, Sayula, o el mismo Jocotepec, que hace 15 años pues eran actividades de maíz. ¿Qué experiencias, qué vivencias, cómo has observado tú este desarrollo y tus experiencias en aquel país donde pues tuviste destacadas, o en aquellos países? Sí, mira, bueno, cuando recientemente llegué a Chile en el 2005, pues el arándano era una industria tremenda para Chile, ¿no? Los niveles de rentabilidad que tenía en ese momento era una cosa que no podías creer, ¿no? Y el país llegó a tener alrededor de poco más de 20,000 hectáreas. Y en la medida que después empezaron a surgir otros jugadores como Perú, México, etcétera, que de alguna manera se empezaron a meter en una parte de sus mercados, eso se empezó a contraer un poco. Aparte de que ellos mismos ya compiten consigo mismos, ¿no? En la medida de que ellos mismos ya han logrado niveles de producción bastante altos a nivel de rendimiento por hectárea. Ahora lo que está ocurriendo por allá es que está habiendo un recambio varietal importante.
hacia la nueva genética, nuevos sabores, más tamaño, mejor consistencia, fruta que viaje más lejos porque ellos están muy lejos del mercado y por lo tanto sus manejos a nivel de post cosecha de la fruta sí son muy críticos. Ahí ellos de hecho desarrollan toda una metodología de medición de la fruta en particular que llega al grado de medir materia seca, nivel de grados Brix, contenido nutrimental de la fruta, para garantizar que efectivamente sea capaz la fruta de llegar a los mercados de destino. Cosa que no es tan relevante para nosotros aquí en México, porque muy buena parte de nuestro mercado es Estados Unidos y no necesitamos que la fruta viaje mucho, por lo tanto no se cuida tanto esa parte. Sin embargo, en la medida que vamos diversificando mercados y que queremos llegar ahora a Europa, China y demás, como conversaba con alguien esta semana que llegó buscando arándanos allá a Jocotepec, tenemos que empezar a ser más eficientes y también a mejorar los parámetros de la calidad de fruta que tenemos acá, que es algo que sí hacen mucho en Chile. Ellos han desarrollado toda una estrategia de manejo de tecnología de post cosecha de la fruta, muy interesante, y ellos son líderes en esa parte, y eso es lo que ha hecho que se consoliden en los mercados en donde están a nivel internacional. Perú va siguiendo muy de la mano ese proceso también, porque no están tan cerca de los mercados, solamente que para el caso peruano, que ha sido un desarrollo muy empresarial de la agricultura, a nivel de que grandes corporativos de otras industrias invierten en agricultura, tú ves proyectos de 1,000, 2,000, 3,000 hectáreas de berries que crecen así de la nada, ¿no? y que se implementan muy bien, solo que al principio pues sí sufrieron una curva de aprendizaje muy larga porque se metieron a producir en zonas que antes producían espárragos, por ejemplo, que son cultivos más tradicionales y no tan dinámicos, y metes una planta que ahora la tienes que estar cuidando semana con semana y tratarla muy bien y que no le pasa nada. Y eso provocó que hubiera muchos errores al principio, que hicieron muy lento el crecimiento, pero a la medida que pudieron recoger esos aprendizajes y avanzar, crecieron muy rápido. Ahorita Perú ya tiene alrededor de 27,000 hectáreas de arándano. Wow. Casi, de arándano. De arándanos, así es. Sí, aparte de muy buena calidad, ¿no? Y Sí. con respecto a especies, creo que esa parte es importante, ¿no? Porque todos, bueno, a lo mejor los que ya son un poquito... Variedades. Sí, variedades de arándano. Arándano, es Abidoxi, ¿no? Que todo esto, la primera que se liberó, ¿no? Pero de ahí para adelante, pues yo he contado unas 10 que he visto, y me dicen que hay muchas más. Y sobre todo que lo que dices tú, el recambio varietal, ¿no? Que antes, ahorita está muy basado a dos cosas, ¿no? Primero, que sean más ricas. Sí, así es. O sea, aquí en el pasado te pasaba que te comprabas unas fresotas así bonitas, preciosas, pero no sabían a nada. O unos arándanos que tú los veías muy bien y pues eran pura agua. O sea, bueno, y ahorita no, ahorita me ha tocado, saludos al gran Jeremías, el doctor Jeremías Rodríguez, que me impresionó esas zamoras que en mi vida he visto algo tan sabroso. O sea, y es una delicia, sobre todo cuando vamos a campos de arándanos, que Hugo se pierde media hora. Conociendo el cultivo. Y es una cosa Está observando. Y creo que ese es el objetivo del cambio varietal, ¿no? El empezar con cosas más ricas, más dulces, pero ¿qué tanto están cambiando y qué tan difícil ha sido este avance, Orlando, de meter nuevas variedades? Mira, sí es difícil en la medida que tenemos un gran desafío con respecto al cambio climático. La industria va como en ese sentido que dices, ¿no? De características de la fruta, por ejemplo. Sin embargo, el cambio climático, pues a veces nos va jugando chueco en ese sentido, ¿no? De que puedes desarrollar una variedad muy, muy, muy interesante en términos de tamaño, sabor, etcétera, y que no se adapte bien a un clima, por ejemplo. O al revés, como me tocó ver en Perú en algún momento que llegaron a establecer una variedad nueva que se llama Pop, en un ecosistema de Trujillo que es muy benévolo para esta variedad y se desarrolla de una manera salvaje, un fruto enorme que casi te puede cubrir un reloj, muy, muy grandes, pero tienes que ir a la par de eso, ¿no? Y a veces el desarrollo varietal no va tan alineado a los diferentes ecosistemas donde se va a establecer un cultivo. Eso es lo que ha sido muy difícil, porque la variedad en sí misma puede ser muy buena, pero si no se adapta al ecosistema donde tú la vas a establecer, ahí puedes tener bastantes problemas. Sí, pero sobre todo de que hay cosas que no conocemos, ¿no? Porque también hay cosas que me impresionaron mucho de cambios varietales, que sobre todo se basan mucho en esta adaptación a los nuevos cambios de clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un nuevo cambio de clima, más calor y todo eso, y las plantas como tales también se adaptan, ¿no?
Y me puse a platicar con el doctor Jeremías, que me hizo muy interesante, y otro doctor de San Luis, se me fue el nombre, pero lo que decían ellos es que ¿dónde encuentras a las plantas que mejor se adaptan? Pues son las silvestres. Y de ahí hacen sus cruces, obtención de material genético, y la investigación en berries es muy bonita, o sea, porque aparte que son bien apasionados, eso sí me queda absolutamente, claro, bien absolutamente apasionados de lo que es el tema de las berries, y sobre todo que yo creo que esta industria es tan bonita que yo no conozco a nadie que no le guste lo que hace. Y eso sí me llama mucho la atención. Inclusive viendo aquí a Gano Ordando, que le encanta lo que hacen. O sea, la gente que se dedica a las berries son muy apasionados, ¿no? Sí, es que son cultivos muy desafiantes. Te digo, a veces bromeamos con ciertas frases de que decimos, por ejemplo, es que son tan delicadas estas frutas que de repente las ves feo y se pudren, ¿no? Así de claro. cuidadoso tienes que ser con la atención del cultivo, para que después de un largo proceso de producción de varios meses obtengas fruta de muy buena calidad, y estar pendiente mucho de los detalles y de las distinciones que tienes que hacer entre una variedad y otra en su comportamiento fenológico para darle ese nivel de atención que necesita cada una de ellas. Eso marca mucho la diferencia también. Sí, por ejemplo. Oye, Orlando, ya de lo que comenta Tonatiuh, el perfil de los productores. Ustedes trabajan con pequeños, medianos o inversionistas. ¿Cómo es el contexto de todos los jugadores hablando de los productores de berries? Mira, hay de todo, ¿no? Desde el pequeño hasta el gran inversionista, que sí tiene invernaderos de alta tecnología. Ahí tenemos un proyecto en particular que tiene tanto fresas como frambuesas en alta tecnología. Y lo que cambia ahí es el escenario del concepto de manejo, ¿no? Mientras más empresarial es el manejo, más cuidan de los procesos y procedimientos. Mientras más pequeña es la unidad de producción, dependen mucho de la asistencia y asesoría que alguien más les pueda otorgar. La comercializadora o alguien como nosotros, pero que le dé el nivel de asesoría y de seguimiento y acompañamiento que realmente necesita este tipo de cultivos. En eso se marca mucho la diferencia también. El nivel de asesoría marca mucho la diferencia a la hora de que logren buenos resultados. Porque eso requiere para un pequeño productor acostumbrado, no sé, a la agricultura de autoconsumo, por ejemplo, del maíz, que han incursionado y que de pronto te encuentras con tecnologías simplemente para el riego, los sistemas de riego, el fertilizante, los tiempos, esos son como que grandes retos, pero han respondido, ¿no?, los productores. Sí, mira, y ahorita un gran desafío que existe, yo te diría que empieza por algo que es lo principal de todo cultivo, que es el agua. En las berries en general se habla de que entre un 80-90% de la composición de la fruta es agua. Entonces podrías decir que estamos vendiendo agua envasada, ¿no?, en fruta. Y ahí es donde hay un gran desafío, donde a veces llegamos a los campos nuevos que nos toca asesorar, y a veces el principal problema de que no se esté comportando bien el cultivo es que no se está haciendo un buen plan de manejo de riegos. Y por ahí empezamos normalmente. La calidad del agua, ¿no? ¿Puede ser? La calidad del agua y cómo estás entregando los volúmenes de agua en los riegos diarios. Ahí muchas veces hay bastantes errores, tanto de frecuencias como de cantidades, para mantener bien hidratado el cultivo por un lado, y por el otro lado bien oxigenadas las raíces para que puedan funcionar y tomar adecuadamente sus nutrientes. Yo creo que es oportunidad para que puedas expresar, Orlando, la preocupación, por ejemplo, de la comunidad, de las grandes ciudades, que muchos de ellos reconocen que no han pisado los campos donde se producen, y hablan de que pues, es una industria que está acabando con los mantos freáticos, con el agua. ¿Qué hay de eso? Porque sí lo expresan, hay medios que transmiten estas, de alguna manera, pues, no sé si son preocupaciones reales, pero también por otro lado, pues hay tecnologías que tú no lo vas a decir, pero ¿cuál es tu reflexión en ese sentido? Sí, mira, se tiene esa idea de que llegan a ser cultivos que efectivamente están acabando con los mantos acuíferos, porque muchas veces están los campos establecidos al lado de una población, ¿no? Y a veces si esa población ya tiene problemas de abastecimiento de agua, se tiende a pensar que es porque se estableció la industria agrícola. Sin embargo, no precisamente es así. Actualmente las tecnologías que se han implementado de riego por goteo, optimización de uso del agua, ha hecho que ya no se pierda tanta agua como se hacía antes al regar por tendido o por surco,
en donde sí tirabas literalmente el agua en el suelo. Riego rodado, ¿no? Riego rodado, en donde de 1 hectárea a lo mejor una tercera parte de lo que tú estabas regando es donde está la planta y donde realmente se aprovechaba el agua. Sin embargo, ahora al instalar estas mangueras con goteros en el riego por goteo, ya le ponemos prácticamente ahí al pie de la planta en la cantidad de agua necesaria, y con eso se ha optimizado mucho el consumo de agua. Y también creo que un punto importante, que las berries sobre todo las tienen bien mimadas. Son plantas que tienen que estar bien tranquilas, muy chiqueadas, sí, desde absolutamente. que esta época del año te va a tapar, ahora que estás produciendo, te pongo tus abejitas para que estés bien, te pongo tus fertilizantes foliares, todo esto. Y sobre todo de que de noche no riegan para que descanse la planta, porque también duermen. O sea, a mí me sorprende eso de que el amor que le tienen los productores a sus plantas. Porque bien saben que si no las cuidan, en un día matas un cultivo. O sea, o si riegas mal, no te das cuenta, tu productividad se va a ver por los suelos. Pero en cambio, creo que cuando, es más, amigos agrónomos que tengo, que toman sus fotos con sus racimotes así de arándanos en la planta, pues son muy felices, ¿no? Y lo ven con muy satisfactorio para ustedes, el ver esto, ¿no? Y a mí me impresiona mucho el manejo del agua. Yo creo que más adelante hagamos un programa sobre el manejo del agua, porque dicen, es que la curicultura consume mucho agua. Efectivamente sí, pero casi el 70% del agua que se manda a las ciudades se desperdicia. Y se desperdician los sistemas de transporte. Sí. Entonces tampoco le puede echar la culpa a la agricultura, ¿no? Sí. O sea, eso se me hace un poco ilógico, ¿no? Y como siempre le echan la culpa a la agricultura, pero la industria no tiene la culpa, ¿no? Bueno, además tenemos que pensar en que estamos hablando de una industria que produce alimentos. Y ya hay una proyección de aquí al 2050 de que vamos a llegar a ser 10,000 millones de habitantes, y que prácticamente deberíamos duplicar la cantidad de comida que producimos actualmente. Sí, claro. Y no vemos que en esa misma proporción haya más tierra, más gente, gente en el campo produciendo, y ese va a ser un gran desafío, que a la larga va a hacer que los productos alimenticios de la parte agrícola empiecen a ser más caros incluso que hasta un electrodoméstico, si tú quieres. Sí, claro. Orlando, hace un momento que hablábamos de la producción en suelo, en contenedores, en bolsas. Está por comunicarse también un conocido aquí del grupo Agro Rural que me dice, oye, pues yo incursioné también con la novedad de la producción de las berries, y creo que la familia se han dedicado por mucho tiempo a la producción de ciertos plásticos para la industria y también para uso agrícola. Entonces él se va a comunicar en un rato porque tiene algunas inquietudes que comentar respecto a ese tipo de bolsas. Creo que él está produciendo alguna de esas, nada más te lo anticipo. Muy bien. Estamos en unos 4 minutos, nos vamos a ir a corte. Yo te preguntaría, Orlando, de los 4 frutos de las famosas y maravillosas berries, ¿se ubican por condiciones climatológicas, suelos? Por ejemplo, la arándano se da en cierta región, la zarzamora en otra, la fresa. ¿Qué hay de eso? Sí, mira, en principio va a depender de si requieren frío o no. Eso marca un poco la diferencia, porque si son especies que requieran frío, vamos a buscar lugares que reúnan esas condiciones. Si no es el caso, hay que ver qué otros requerimientos tienen, ¿no? Por ejemplo, el arándano es una planta que sí necesita condiciones de suelo o de sustrato más ácido. Por lo tanto, vamos a buscar regiones donde haya esa condición de suelo ácido, o que le podamos poner un sustrato en una maceta que sea de condición ácida. Una zarzamora no, o una frambuesa tampoco. Pueden tolerar un pH un poquito más tendiente al pH neutro, pH 7, incluso pueden tolerar un poco la alcalinidad, como el caso de la zarzamora. Y eso ya nos delimita las zonas en donde podemos establecer el cultivo. Eso es muy importante a la hora de querer establecer, sobre todo si va a ser en suelo. Si va a ser en maceta, ya no es tan condicionante porque tú defines el tipo de sustrato que le vas a poner y de acuerdo al manejo que le das, tú estableces qué niveles de pH le vas a entregar. Y en base a esto, ¿cuáles son, por ejemplo, Jalisco? ¿Cuál es el tipo de las 4 frutas que más produce Michoacán, por estados de lo que tú... Sí, bueno, actualmente en Jalisco puedes encontrar las 4 berries en todo el estado. Sin embargo, zonificando, ya por climatología quizás, las fresas las encuentras más para el lado de Tala, por ejemplo. De Tapalpa, perdón, para el lado de Tapalpa. Particularmente frambuesa, zarzamora y arándano, sí puedes encontrar en la zona de Valles, Jocotepec, en la parte de Ciudad Guzmán,
incluso algunos que ya están muy cerquita ahí llegando a la frontera con Colima, también por ahí en esa zona también se pueden encontrar. Y bueno, pensando en los demás lugares del país donde se han desarrollado, hay muchos arándanos en el Bajío, en Guanajuato, en Querétaro, en Michoacán también encuentras, particularmente en Michoacán, mucha fresa, lo mismo que en Guanajuato. Sin embargo, el tema de las macetas y la hidroponía ha hecho que la frontera se expanda mucho más. Por eso hablábamos hace un rato de que ya puedes ponerlos en donde tú quieras, ¿no? Mientras no tengas presencia de heladas que te dañan el cultivo o climas extremos, como en el caso de Sonora, que tenemos unos calorones que ahí los arándanos de repente le batallan muy feo. Pero está pegando muy fuerte ahorita Sinaloa, ¿no? Está subiendo mucho su producción están echando muchas ganas y eso me da mucha atención. Nos vamos a corte. Orlando, estamos platicando con Orlando López, él es del grupo Neoval, Agriberries, el tema de las berries. Decirles a toda la audiencia que está circulando por las regiones de Jalisco la edición de marzo del periódico Agrorural con diversos temas de la agricultura, de la ganadería y dentro de la agricultura, pues el tema de berries que no debe de faltar. Sí, aspectos técnicos y demás. A ver, algunos saludos antes de irnos a Eli Cisneros está saludando a Mar. También tenemos a Luis Hernández, y que está aquí con nosotros, y Ernesto Díaz en las redes sociales. Ernesto Díaz, pues un saludo al buen Ernesto Díaz. Nos vamos a corte, estamos en la Hora del Campo, aquí en Radio Fórmula. Bien, pues ya estamos en esta parte final de la Hora del Campo, aquí en Radio Fórmula, en el programa de Agrorural, Financiera con Sede, Agriberries. Y bueno, pues estamos conversando del tema de las berries, pero encontramos aquí una conexión bien interesante con un buen amigo, Héctor Manuel Solís, que pues también se ha venido involucrando de alguna manera en esta actividad. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por comunicarte aquí al programa de la Hora del Campo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Igual, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, pues nosotros estábamos comentando que estás incursionando tú también, quiero pensar que como un proveedor de la industria de las berries, pues platícanos en qué qué estás haciendo, cuáles son tus caminos en esta actividad que estás desarrollando, Héctor Manuel. Muchas gracias, mi Hugo. Mira, mi Hugo, te platico un poquito lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos fabricantes de bolsas hidropónicas. Estas bolsas hidropónicas son para el método de cultivo sin suelo, que es una solución muy buena para mantener los nutrientes para las plantas y, tener mayor control con el agua, ¿sabes? Nosotros tenemos alrededor de unos 5 años empezando a trabajar con este campo, pero lo que viene siendo el plástico ya teníamos, la familia ya tiene 2 generaciones aproximadamente, ¿verdad? Ya tenemos algo de experiencia en la que viene siendo las bolsas. Oye, ¿y tú cómo se llama la marca o la empresa, pues para aprovechar aquí de una vez todo? Tienes toda la razón. Ay, es que no darle mi nombre. Nosotros los llamamos plásticos especializados Solmed. Solmed. Solmed, es correcto. Estamos ubicados aquí en Guadalajara. Hacemos envíos de toda la República, desde 5,000 piezas hasta a invernaderos grandes, ¿verdad? Sí. Te va a preguntar Orlando algo. Sí, ¿nos podrías mencionar cuáles son los productos principales que manejas para cultivos de berries, arándanos, fresas, frambuesas, zarzamoras? Correcto, claro, con todo eso. Mira, nosotros lo que vendemos viene siendo de la bolsa hidropónica de todas las medidas, desde 20 centímetros si gustan, hasta lo que viene siendo una bolsa para 40 litros, ¿no? Ya si la quisiéramos hacer más grande no se podría por el tema de pesos, de pincel. También hacemos lo que vienen siendo los acolchados, hacemos el macrotúnel y en sí para lo que viene siendo la agricultura, nosotros tenemos aditamentos especiales que son para soportar lo que es las temperaturas, las aguas, los químicos y todo eso, son súper materiales. Súper. Oye, Héctor, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Te mandamos un saludo muy afectuoso y enhorabuena. Su sigue por ese buen camino. Participa en el evento de la Expo Agrícola Jalisco. No sé si vas a andar por allá ahora el próximo mes.
Claro que sí, Diego, ahí nos vamos a estar viendo, vamos a estar en el stand 28. Sí. Ahí vamos a estar atendiéndolos a todos y conociéndonos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí con la conducción. Ya estamos en la parte final del programa, Manuel. Pues aquí Tonatiuh también te está mandando un saludo. Sí, ya tenemos dónde llegar allá a la Expo Agrícola Jalisco. Ya sabemos que el Estado 28 va a estar Solved con Manuel. Saludos. Saludos, mi Tonatiuh, un gusto saludarte. Igualmente. Gracias. Y bueno, pues aquí seguimos en la parte final, Tonatiuh, con alguna reflexión de lo que comentábamos. Sí, bueno, platicábamos con Orlando el tema del uso de la tecnología en las berries. Creo que es bien interesante, por ejemplo, para maximizar riego y para poder hacer mucho más específico, mucho más target, agricultura mucho más automatizada, saber cómo se riega y todo esto, y hay el uso de sensores tanto climáticos, también para saber qué temperaturas manejando en el sustrato, qué condiciones tienen las plantas. Incluso me tocó ver, ahorita que estuve en Igrintec, me llamó mucha atención, cámaras ya para ver la planta, cuántos frutos tiene, qué tamaño tiene, refracción, o sea, ¿qué tanta tecnología conoces tú, Orlando? Tú conoces más que yo, porque pues, hay muchísimas cosas que hay por hacer. ¿Y cómo ves el futuro tecnológico del cultivo de las berries? Sí, mira, bueno, el tema de los sensores, pues yo te diría que es algo apasionante por este asunto de los datos, ¿no? Uh-huh. Mientras más datos podamos reunir, mejores decisiones podemos tomar y de manera más oportuna, porque en esto de las berries, como les decía, es tan dinámico y uno tiene que estar tan pendiente día a día y semana con semana, que efectivamente hay que tener datos sobre la mesa, porque si no algo sale mal y como no estás midiendo nada, eventualmente no sabes ni qué es lo que tienes que mejorar. Ni qué pasó, ¿no? Exactamente. ¿Quién fue? Ni para dónde salir corriendo. Para eso va a ser fundamental y la manera de poder llegar a sistematizar esa información y verla desde un punto de vista de pensamiento sistémico, porque a veces somos muy lineales para pensar. Uno tiene la información ahí, pero la quieres pensar en términos de que solo puede haber una causa. Y a veces es todo un sistema funcionando y uno tiene que asociar los datos a si me cambia el pH o la conductividad, en dónde me impacta en el cultivo, ¿no? Pero de una manera sistemática, incluso hasta pensando en las enfermedades y las plagas también. Que incluso hasta para las aplicaciones que se hacen para controlar plagas y enfermedades, medir la calidad de tu agua es fundamental, porque a veces tú puedes estar aplicando un producto estrella para controlar trips, y no regulaste el nivel de pH del agua y ya no funcionó para nada, ¿no? No, interesante. Y pero la cantidad que le pones, ¿no? Exactamente. Pero volviendo a los sensores, hasta en esa parte pueden ayudar a optimizar, porque hoy día hay maquinaria que ya viene con sensores también, en donde si vas pasando por un espacio del seto donde no hay plantas, se pueden cerrar las boquillas en ese momento y no aplica producto ahí y sigue aplicando donde vuelve a encontrar el seto presente. Ajá. O sea, tecnología hay muchas herramientas. El tema de los mismos drones para aplicar productos, que ya nos tocó en su momento en una situación de zarzamoras inundadas por exceso de lluvias, fue muy útil para hacer una aplicación de fungicidas, por ejemplo. Y para medir niveles de estrés. Famosos drones de tierra, ¿no? Que le llaman ya, son carritos que van por dentro del... No, en este caso te hablo de drones que van volando, sí, nada más que quitando los plásticos, no con el plástico, obviamente. Pero hay toda una serie de herramientas por implementar y sobre todo ahora con el cambio climático que nos ayudan a medir los niveles de estrés de los cultivos. Que en esta semana lo conversábamos con un experto del tema en enfermedades, con el doctor Ángel Rebollar. Sí. Que efectivamente hay enfermedades como las que mencioné hace un rato de hongos de la madera que se pueden acentuar más en su daño debido a los niveles de estrés por los que esté pasando la planta y sobre todo por altas temperaturas. Vamos a invitar al doctor Rebollar a que diga con nosotros. Es muy buena onda. ¿Estuvieron conversando con...? Sí, estuvimos con él en la semana. ¿Qué novedades? Porque siempre está en la investigación. Pues mira, ahorita nos habló de 2 hongos en particular, que no existe mucha información desarrollada, sobre todo para zarzamoras, y que ya la estamos identificando en campo. Incluso un hongo que le pega más a las fresas, pero que ya la estamos viendo también en zarzamoras, que es Neopestalotiopsis. Me tocó verte en un... Que fue raro, ¿no? Pero anduvimos con él y le mostramos el informe y nos decía, no, es que sí, efectivamente puede estar presente, asociado con el complejo de los demás hongos y también es dañino para zarzamoras. También para fresa, porque escuché también está muy... No, en fresa es desastroso. La zarza lo tolera más, pero en fresas es desastroso, te puede acabar una plantación muy rápido. Y otro hongo como Pseudocercospora, que también lo estábamos confundiendo incluso con otro hongo que se desarrolla más en frambuesa, que es Didymela.
y nos comentaba que no es el caso. Didimela no se presenta tampoco en zarzamoras y es el hongo de pseudocercospora. Es el que se está desarrollando y muy asociado a la condición de estrés por altas temperaturas. Y también hay que trabajar entonces el estrés de altas temperaturas. Absolutamente, sí. Fue algo de lo que comentamos y quedó como una de las conclusiones grandes del recorrido, que hay que cuidar mucho y sobre todo para las podas que se van a implementar más Ya adelante en los ahorita, ¿no? cultivos, tener particular cuidado con eso porque la generación de heridas en las podas también te condiciona la presencia de los hongos. Y el hongo encuentra dónde entrar y ya Así fue la es. planta, ¿no? Me pareció mucho trabajar con el doctor Carlos Castillo, con el uso de silicio y por ahí otro de varios productos, varias moléculas que ella está recomendando. O sea, que veo que me queda interesante que los grandes tecnólogos del tema de las fresas y las enfermedades tienen muy en vista lo que es el estrés, el cambio climático Así es. y las nuevas enfermedades, ¿no? Eso sí creo que es los puntos que trae las berries que me parecen muy interesantes y las tecnologías que tanto en productos como en equipos que vienen para este sector, ¿no? Hay mucha investigación. Creo que las casas de productoras de este tipo de productos están haciendo muy buenos trabajos, ¿no? No, y aparte de lo que te decía hace un momento, ¿no? El hecho de tener este tipo de herramientas que nos dé más precisión, sobre todo para el pronóstico de las cosechas, va a ser fundamental, porque primero no vamos a depender tanto del ojo humano, que es muy fácil que nos equivoquemos, y va a ser más preciso el dato de cómo ir pronosticando los niveles de cosecha que vamos a poder tener semana con semana también. Pues como verán, toda la audiencia, atrás de la producción de las berries que llegan a nuestros platos, al consumo y que se utilizan para infinidad de preparación de alimentos, está mucho trabajo de investigación, mucho trabajo técnico, el trabajo del productor en el campo, la mujer, en el hombre, y parte de lo que queremos llevarles a ustedes es ese gran trabajo que hay atrás de eso. Uno de ellos es el que realiza el grupo de Agriberries, en la persona de aquí de Orlando, pero hay un equipo muy amplio, así que pues nosotros consideramos, siempre lo hemos estado analizando con Tonatiuh y el equipo, Juan, los temas que pueda ser de interés. Orlando, pues muchísimas gracias, ya sabes, ustedes aquí cada mes, pues ir comentando temas, nos vamos a ir prácticamente ya al cierre del programa. Un placer. Muchas gracias a ustedes y un especial agradecimiento a todo el equipo que tenemos en Agriberries, que son los que en el trabajo del día a día nos entregan toda esta información que venimos a compartir con ustedes. Pues muchas gracias, Orlando. Pues Tonatiuh, nos vamos. Pues muchas gracias a todos. Es un tema bien interesante. Orlando es un especialista. Me queda claro que es buenísimo en el tema. Y es un placer tenerte aquí. Saludos a Omar, saludos a Tarsila, que está por ahí escuchándonos. Sí. Y bueno, aquí nos vemos en el fin de semana, Hugo. Gracias. Aquí nos vamos a ver. Bueno, pues también para todos ustedes, agradecemos el favor de su atención. Este es su programa, ya saben, todos los sábados a la 1 de la tarde en este canal, en el 790 de AM de Radio Fórmula. Y ya saben, consuman los alimentos que se producen en el campo mexicano y tengan un descanso en este fin de semana en la medida de lo posible. Sabemos que es un fin de semana largo, así que les deseamos lo mejor en este fin. Soy su servidor Hugo Rangel. Tonatiuh Quiñones. Escúchanos en Spotify y en las redes sociales, en la página web también, para que lo vean. Y pues gracias. Y Saludos a Max. Ahí está, saludos a Max. Y tenemos todos los programas ahí en el portal de agro21.net y en el canal de YouTube. Muchas gracias y buen provecho.